Hola, soy Elton de Moraes, soy profesor titular y director del Hospital Veterinario de la Universidad del Sal de Oregon en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre inmunología aplicada desde el punto de vista de una persona que no es un inmunologista. Y esto es muy importante porque yo soy un clínico. Entonces vamos a hablar de la perspectiva de alguien que hace la clínica diaria. Entonces conceptos de inmunología más básicos, pero aplicados a aquello que se ve el día todo. Vamos a hablar primariamente una introducción y después hablamos un poquito de conceptos generales de vacunas, cosas importantes para que comprendamos cómo se hace la vacunación. Y por último hablaremos de tres enfermedades que yo considero importantes, que son el moquillo, la parvovirosis y la leptospirosis. Bueno, no voy a hablar mucho de recomendaciones de inmunización, porque para eso hay dos guías muy buenos que están publicados. Uno de la COLAVAC, el Comité Latinoamericano de Vacunología de FIAVAC, lo cual hice parte para Argentina, y hay también uno de BASAVA, entonces para la América Latina. Entonces, en esos dos guías van a tener la información necesaria para poder saber cuándo, cómo y otros detalles importantes. Aquello ha sido de vacunación de Colavac y esto son los de la Basafa. Bueno, en términos de tipo de vacuna, hay tres tipos principales de vacunas que son utilizadas en perros y gatos. Uno son las vacunas inactivadas, las otras las atenuadas y por último las más recientes, las recombinantes. Las inactivadas son vacunas que son también llamadas de muertes porque el organismo está muerto, no se reproduce y no causa infección. Entonces, por eso son vacunas seguras desde la perspectiva que no hay como ocurrir una reversión de virulencia y causar la enfermedad. Pero son vacunas que de manera general causan más reacciones adversas que las vacunas infectantes. Entonces tenemos acá en las vacunas inactivadas todas las vacunas de rabia y es obvio que hay que ser un organismo muerto porque un animal en 10 millones que haya reversión de la virulencia es un problema de salud pública. Entonces todas las vacunas son por ley muertas. Las vacunas de bacterias parenterales, por ejemplo, el caso de leptospirosis. Hay otras también como la leucemia de gatos y aquí en los Estados Unidos tenemos la enfermedad de Lyme y la influenza canina. Las vacunas inactivadas llevan una inmunidad humoral y celular cuando no hay presencia más de anticuerpos maternos. Casi todas necesitan dos dosis en ausencia de anticuerpos maternos, por eso necesitar solamente una. En el caso de la rabia, también solamente una. Esta inmunidad humoral y celular que se desarrolla es similar a la infección, pero es menos intensa. Es también menos intensa que aquella que se obtiene con vacunas atenuadas y con vacunas recombinantes. No hay el menor riesgo de desarrollar infección por reversión de virulencia. Por otro lado, hay un mayor riesgo de reacciones adversas porque hay una sensitización a las proteínas del excipiente, el ayudante, también al agente inmunizante. Y esto todo contribuye para reacciones de hipersensibilidad, especialmente en razas chicas y cuando se utilizan dosis múltiples en el mismo animal. Tenemos también las vacunas atenuadas. Esas son vacunas vivas. El organismo es atenuado, pierde la capacidad de desarrollar infección, pero en algunas situaciones especiales puede readquirir esta capacidad, una reversión de la virulencia. Son llamadas también de vivas modificadas en el caso de virus o vivas virulentas en el caso de bacterias. Tenemos como ejemplos la mayoría de las vacunas de moquillo, todas las vacunas hoy de parvo y adenovirosis 2 y también todas las vacunas intranasales y orales. Ellas obviamente desarrollan inmunidad humoral y celular, son inactivadas también por anticuerpos maternos. Esta inmunidad es similar a la infección. De una manera general no es tan buena, pero puede ser casi tan buena como de la infección natural. Muy infrecuente es la reversión de la virulencia, que puede ocurrir más con las vacunas intranasales, pero también ocasionalmente con, por ejemplo, con el moquillo, pero no se ve más tanto cuanto se veía hace 20, 30 años. De manera general, muy seguras. Y cuando se compara las atenuadas con las inactivadas, las atenuadas son más inmunogénicas, tienen una mayor duración de la inmunidad y presentan menos reacciones locales. Un grupo nuevo de vacunas
que es más reciente en medicina veterinaria son las vacunas recombinantes, que tenemos básicamente 3 tipos de vacunas recombinantes. Una con vector de virus, que son las más comunes hoy, que casi todos los virus de Canarypox, el moquillo canino, la leucemia felina y la rabia felina. Hay vacunas de subunidad, que es básicamente se insere un plasmid de DNA en el DNA de una bacteria y después se retira y se introduce eso sin un vector. Entonces, es el caso de la leishmaniasis y también vacunas de Lyme. Y tenemos una muy especial, solamente aquí en los Estados Unidos, que son las recombinantes quiméricas. Esto es una composición, una proteína que no existe. Entonces, una proteína de segmentos de borrelias que causan la enfermedad de Lyme de diferentes áreas del país. Entonces se creó una proteína nueva, esta quimérica, de la OSPC, y esta es un otro tipo de vacunas recombinantes. Entonces, las recombinantes con vector de virus se sacan porciones de DNA o RNA del virus, es recombinado con un vector patogénico y este vector es inoculado. Entonces, ese vector inoculado, el antígeno inmunizante es procesado por las células presentadoras de antígenos y linfocitos, y esto induce una respuesta inmune. Es una vacuna infectante. Desarrollan inmunidad humoral y celular con una dosis y son más resistentes a los anticuerpos maternos. Esta inmunidad es de un grado similar a la que se obtiene con las vacunas atenuadas. No inducen infección, no hay como ocurrir reversión de la virulencia porque es solo un pequeño segmento del DNA o el RNA del virus. Cuando se comparan recombinantes con atenuadas, vamos a observar que hay básicamente la misma inmunogenicidad, la misma duración de la inmunidad y reacciones adversas similares. En términos de frecuencia y severidad, quizá un poco más brandas en los animales que recibieron vacunas recombinantes. Las vacunas se dividen en esenciales, opcionales y las no recomendadas en los dos, en las guías de Vasava y en las guías de Colavacci. Las vacunas esenciales para Colavacci son el parvovirus, moquillo, adenovirus y rabia. Esas 4 son también las vacunas que son consideradas esenciales para Vasava. El Colavacci ha adicionado la parainfluenza, pero una cuestión de practicidad, porque no existe una vacuna de parainfluenza independiente de las de moquillo y de parvovirus. La Vasava tiene la opinión que es necesario hacerlo, que la industria tiene que hacer vacunas de parainfluenza aisladas. Entonces, no lo consideran como esenciales. Y la leptospirosis hay una discrepancia en conceptos. Nosotros, en la Colavacci, pensamos ser algo que sea esencial. Todos los animales tienen que recibir, todos los perros tienen que recibir. La Vasava, solamente animales que tengan un alto riesgo. Entonces, hay una cierta discrepancia y es una cuestión personal de qué lado vas a seguir. Para Vasava, entonces, para influenza no es una vacuna esencial y la leptospirosis no es una vacuna esencial. Entonces, vacunas esenciales son aquellas que todos los perros deben recibir. Vacunas opcionales o no esenciales son aquellas que se administran en situaciones en que hay un riesgo alto. Entonces, una cuestión de estilo de vida. Ciertos animales van a necesitar, por ejemplo, animales que conviven mucho con los animales, salen a la calle, tienen un riesgo mayor de enfermedades respiratorias y, por tanto, laboratoриos. Y las no recomendadas son todas las otras. Ahora vamos a pasar un poco a cuestión de algunas preguntas que vienen cuando se hace clínica. Muchas veces pensamos, bueno, ¿es posible hacer eso? ¿Qué pasa cuando tengo esta situación? Entonces son algunas preguntas relacionadas con la vacunación. La primera, si tienes la siguiente situación, un perro con más de 20 semanas de edad, quizá 6 meses, 2 años, 5 años, que no tenga un histórico de vacunación, o el histórico es incompleto, o ha sido vacunado de una forma inadecuada, y viene a tu clínica, ¿qué hace? Bueno, va a depender de qué vacuna estamos hablando, pero cuando hablamos de moquillo y parvo, una dosis única
es suficiente y después la revacunación periódica. Una dosis única va a inducir una respuesta inmunológica adecuada en este animal. Mismo puede aplicar a la rabia. Una dosis muy probablemente sea la cuestión legal que necesitan dos, bueno, una cuestión legal. La leptospirosis, en este caso, se recomiendan 2 dosis con 2 a 4 semanas de intervalo. Y una revacunación con base en el riesgo, si el animal tiene un riesgo persistente, entonces una revacunación anual o se considera como una vacuna esencial, una revacunación anual. Una otra situación, un perro con más de 20 semanas de edad, pero que está con una revacunación atrasada. Si es menos de 3, 4 meses, no cambia mucho, pero más de 6 meses hay que pensar, bueno, ¿y ahora lo que hago? Nuevamente, va a depender de qué vacuna estamos hablando. De la vacuna de moquillo y parvo, el mismo que el anterior. Una dosis única y la revacunación periódica de acuerdo con las guías. Para la leptospirosis, una dosis única o 2 dosis con 2 a 4 semanas de intervalo. Es muy probable que una dosis única sea suficiente para la inmunización. Pero si hay cualquier cuestión o si el propietario quiere todo el posible, quizá en este caso 2 dosis. La decisión se toma basado en el análisis de riesgo. Entonces, el estilo de vida de ese animal, la salud de ese animal, el riesgo de contactarse, entonces una dosis o 2 dosis. Una pregunta ahora. ¿Es posible mezclar vacunas distintas de 2 fabricantes distintos en la misma jeringa? Y la respuesta es un categórico no, no se puede. Por otro lado, ¿es posible mezclar vacunas distintas en un mismo perro al mismo tiempo? Y la respuesta es sí. Preferentemente en sitios distintos, una al lado derecho o al lado izquierdo, pero que no se mezclen mucho. Pero sí es posible, sí es lo que hacemos. Un otro problema, porque utilizamos la misma dosis de vacuna para un gran danés en Chihuahua. Y la pregunta, ¿un perro pequeño debe recibir una dosis menor de vacuna? No. Yo sé que hay personas que están diciendo que eso debe ser hecho, pero en la verdad, la dosis no es una dosis por kilo, es una dosis inmunizante. Si se administra una dosis menor, hay el riesgo de afectar la respuesta. Entonces, ¿por qué hacerlo? Y además, no hay ninguna información que eso va a disminuir los riesgos de los efectos adversos que sabemos ocurren más en perros de pequeño porte. Y los glucocorticoides. Los glucocorticoides interfieren con la respuesta a vacunas. Con base en lo que se sabe de medicina humana y un poco de medicina en perros, probablemente no. Mismo con dosis más altas, en 2,5 miligramos por kilo, prácticamente no hay interferencia con la respuesta inmune. Por otro lado, si tenéis un perro con dosis altas crónicamente de corticoides, es razonable revacunarlo 2 o más semanas después de que la terapia con corticoides se ha completado. Y si esos animales están recibiendo otros agentes inmunosupresores, bueno, esto muy probablemente vamos a tener una interferencia. Una otra cuestión que es importante, bueno, este cachorro tiene un riesgo altísimo, porque donde vive, cómo ha sido criado, las condiciones sanitarias. Para la serie de cachorros, quizá pueda hacer las vacunas a todas las semanas. ¿Es posible? Y la respuesta es no, no es posible. ¿Por qué? Porque una vacuna genera o causa una disminución de la respuesta inmunitaria. Y esa disminución tarda de hasta 12 días. Entonces, si lo vacunas toda la semana, la vacuna de esta semana interfiere con la respuesta de la semana siguiente y no va a tener una respuesta pura. Entonces, en un intervalo menor que de hasta 12 días ocurre una downregulación de la respuesta inmune y la producción de citoquinas. Entonces, no se puede hacer toda la semana, por lo menos a cada 2 semanas. Con relación a las reacciones adversas, debo revacunar perros que tienen histórico de reacciones adversas agudas. Bueno, como en todo lo que es una evaluación,
de riesgo. Y con el riesgo si el estado sanitario del animal, el histórico de la vacunación, lo que pasa, el estatus de inmunes. Quizá este perro no precisa, no necesita, por ejemplo, pues hacer una serología y si los anticuerpos están altos, rabia, paro, moquillo, adenovirus, no hay necesidad de revacunación para esas específicas. ¿Cuál es el riesgo de este animal de ser expuesto? ¿Y cuántas vacunas vamos a aplicar? Una posibilidad es que una serie de vacunas ahora, la mitad ahora y la mitad en 4 o 5 semanas. Entonces, el número mayor de vacunas al mismo tiempo aumenta la probabilidad de tener reacciones adversas. Y también la severidad. Si tengo una reacción adversa leve, puedo utilizar una difenhidramina antes de la vacuna. Una moderada, un glucocorticoide y una dosis antiinflamatoria. Y si el perro tiene riesgo de anafilaxis, bueno, es como, por ejemplo, ahora con la COVID. Si tienes un riesgo de anafilaxis, no te la vacunan. Entonces, riesgo de anafilaxis, si ha ocurrido antes, solo si es absolutamente necesario por el análisis del riesgo. Y este animal debemos vacunarlo y mantenerlo hospitalizado por 2 o 3 días para hacer. Por cierto, nada va a pasar con este paciente. Y con cuestión de las reacciones crónicas, debo revacunar perros que tienen históricos de reacciones adversas demoradas, que no ocurren inmediatamente, ocurren a largo plazo. Las más comunes, anemia inmunobiliaria, trombocitopenia inmunobiliaria. En esos casos, debe considerar no vacunar estos animales porque hay un riesgo de reactivación. Entonces, el ideal, si es posible, la mensuración de los anticuerpos y solo considerar la vacunación si el riesgo es muy, muy alto. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos maternos? Esa es una pregunta importante desde el punto de vista del protocolo de vacunación. Y que lo sabemos que a la vida promedio del anticuerpo de moquillo, 8,4 días. Y la duración de los anticuerpos maternos no había 12 semanas. Estos números son un poco más altos para parvo. El promedio 9,7 días y tardan de 10 a 16 semanas. Y si vivís en una situación donde todos los animales son inmunizados, muy vacunados, es muy probable que los títulos iniciales de las hembras sean muy altos. Entonces tendrán más anticuerpos a ser transferidos por el colostrum y consecuentemente casi en algunas situaciones hoy tenemos 18 semanas con cachorros con 18 semanas que tienen anticuerpos maternos contra la parvovirosis. La gran mayoría de los anticuerpos en perros son transmitidos por el colostro, entonces en el moquillo 4% en el útero, 96% en el colostro, en la parvo 10 y 90%. Estos anticuerpos son básicamente IgA, IgM e IgG. ¿Por qué esos anticuerpos son importantes? Porque hay un momento en que hay anticuerpos suficientes para inactivar la vacuna, pero no al organismo de la calle. Entonces la vacuna no está generando protección y el animal está susceptible. Y lo que queremos siempre es minimizar ese tiempo. Entonces, este periodo que interfiere con la respuesta vacunal, si consideramos acá el titro de anticuerpos de los cachorros, el tiempo, vamos a tener una línea decreciente. Claro, este es un perro. Cuando se mira los hermanos, cuando se mira la población, vamos a tener una línea más amplia, un intervalo. Y si en ese intervalo colocamos ahora una línea negra, esta línea negra es la cantidad de anticuerpos que bloquea la vacuna, pero no bloquea el virus que causa la enfermedad, el virus de la calle o la bacteria. Y la roja es un nivel en que los animales no precisan ser vacunados porque hay anticuerpos suficientes para protección. Entonces, cuando se llega en este punto, acá no necesitan vacunas. Acá la vacuna no funciona y acá realmente la vacuna funciona. Y eso tiene que ser para la población como un todo. Entonces tenemos una área, un tiempo en que la vacuna no funciona y los animales consecuentemente están susceptibles. Y para la población es un tiempo más amplio. Por esto tenemos que vacunarlo. Tenemos una serie de vacunas para cachorros a cada 2 semanas. ¿Qué podemos hacer para disminuir ese tiempo? Entonces, hay estrategias que podemos lanzar
para disminuir la interferencia de los anticuerpos maternos. Por ejemplo, puede utilizar una vía distinta, vía intranasal. Eso es lo que hacemos con la bordetella. O una cepa distinta. En el caso de la parvo, una cepa con una baja pasaje que genera más inmunidad. O vacunas recombinantes que son menos sensibles a los anticuerpos maternos. Entonces, son las tres maneras que tenemos de minimizar el efecto de los anticuerpos maternos e inducir inmunidad mismo en presencia de concentraciones más elevadas de anticuerpos maternos. Y como hablé un poco de vacunas intranasales ahora, ¿qué pasa si una vacuna parenteral es administrada por vía intranasal? No pasa absolutamente nada. El perro no va a tener problemas ninguno y también no va a desarrollar inmunidad. Entonces no pasa nada. ¿Qué pasa? El reverso. Si una vacuna intranasal es administrada por vía parenteral, si es una vacuna de bordetella, puede matar al perro. Y si miran los casos publicados, 40% de los casos publicados han muerto, pero la publicación tiene un vicio de selección en que los casos más severos son descritos y los menos severos no son. Entonces, probablemente no es 40%. Pero lo que pasa es que la bordetella es una bacteria gram negativa y tiene lipopolisacáridos que pueden desencadenar una reacción inmunológica intensa. Y puede llevar también a lesiones hepáticas graves. Entonces tenemos perros que pasa nada, perros que tienen un pequeño aumento de las enzimas hepáticas, perros que tienen signos clínicos leves, anorexia, letargo, y perros que tienen falla hepática fulminante. Entonces es muy importante, si detectar el error, monitorear el perro y monitorear también las pruebas de alteración hepática. La vacuna intranasal de manera general es más fácil de administrar y la prevención de signos, ambas, las dos previenen signos intranasales y las parenterales. Prevención de infección, ninguna de las dos previene infección completamente. El animal se infecta, los previenen sin signos clínicos. Inicio de la inmunidad el tiempo es más corto con vacunación intranasal, 3 a 5 días. En la vacunación inicial. En la revacunación no hay más diferencia. La duración de la inmunidad intranasal 12 a 14 meses, la parenteral quizá llegue a 12 a 14 meses, para influenza muy probablemente sí, pero para la bordetella probablemente no. Prevención de la excreción del virus en el ambiente solo ocurre con la vacuna intranasal porque tiene un efecto en las mucosas. La vacuna intranasal es mejor desde el punto de vista de generación de inmunidad y de duración de la inmunidad, pero puede causar tos. Y en algunos casos con la bordetella puede causar neumonía con reversión de la virulencia. Y la vacuna parenteral es más conveniente. Vamos a hablar ahora un poco de enfermedades. Básicamente seleccionar 3 enfermedades muy importantes: el moquillo, la parvovirosis y la leptospirosis. Vamos a hablar un poco más en términos de conceptos de inmunología, pero también conceptos generales que son controversos o importantes en el diagnóstico o en el manejo de estas enfermedades en especial. Entonces, parvovirosis, moquillo y leptospirosis. El primero, el parvovirus. Entonces, el parvovirus es un virus relativamente reciente. De hecho, yo soy más viejo que el parvovirus canino, pero que se tornó una causa muy importante de mortalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el virus, el parvovirus más común en perros? ¿El CPV1, CPV2 o el 2A, 2B o 2C? Y el más común en perros es el CPV12. Y esto es un fenómeno que mundialmente se está observando, pero que ya llegó en Argentina, en Brasil, pero interesantemente no tanto en Uruguay, pero ya está presente en Argentina. Los naranjas acá son los CPV12. Tenemos estudios en Argentina con relación de 2003 a 2010, lo que pasó, que prácticamente no tenía en 2002, o tenía una muestra solo, y después con el tiempo, 2008, 9 y 10, prácticamente todos los animales han sido animales con CPV12.
Hay también casos en que ocurrió animales vacunados que tuvieron la infección por parvovirus canino CPV-12. El próximo es, ¿cuál es el virus más patogénico de esos 5 al perro? Y nuevamente es también el CPV-12. Y el parvovirus original no infectaba, el CPV-2 no infectaba gatos, pero de esos virus, ¿cuál virus pueden infectar gatos? Que básicamente a partir del CPV-2A, todos ellos pueden infectar gatos, pero el más intenso, el más diseminado con gatos hoy es el CPV-2C, que en algunos locales es prácticamente tan común o más común que la panleucopenia. Es un virus importante y es importante conocer para saber cómo eliminarlo, cómo lidiar con él. Con relación al ambiente, ¿por cuánto tiempo el virus sobrevive en el ambiente? Lo que sabemos hoy es que es un virus que sobrevive en el ambiente por 2 meses. Y la supervivencia, ha sido detectada la supervivencia hasta más de un año, pero esos han sido estudios en lobos en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, y que los lobos salieron de los locales donde vivían y un año después sin identificar el virus. Bueno, el problema es que el estado de Wisconsin no estaba muy frío. Entonces, el invierno de noviembre hasta marzo, prácticamente la temperatura no sube arriba de cero. Entonces, es una situación especial para el virus. Entonces, es posible que no llegue a un año, pero 10 meses por lo menos. La importancia es un virus que se transmite porque se mantiene en el ambiente, no depende de la presencia de animales infectados o de portadores. Entonces, en esos animales, la desinfección, en esos virus, la desinfección es fundamental. ¿Cuál de las siguientes razas es predispuesta a la parvovirosis? Doberman, ovejero alemán, Rottweiler, Pitbull. En verdad, las 4 son. Yo trabajé un tiempo, cuando trabajaba en Brasil, de situaciones en que el aislamiento tenía 12 perros con parvovirosis, los 2 eran Rottweilers. Entonces, realmente es verdad. No vemos más tanto en los Estados Unidos, pero creo que sí, en América Latina se continúa viendo esa situación. ¿Por qué? No se sabe. Quizá un ancestral común ha sido levantado con una posibilidad, alta prevalencia de enfermedad de von Willebrand, pero la verdad es que no tenemos idea. La cuestión del ancestral común, esto es una clave con todas las razas de perros y sus relaciones. Entonces, cuanto más cerca acá, más relacionada. Entonces, si miramos a las 4 que son importantes, acá tenemos el Rottweiler y el Doberman, que es sabido, son muy cerca. Son relacionados. El Doberman es antecedente, el Rottweiler antecedente del antepasado del Doberman. Acá están los Pitbulls, lejos. Más lejos está el ovejero alemán. Entonces no es una cuestión de tener una situación donde es un ancestral común. De verdad, no se sabe el por qué esto pasa en esas razas. ¿Cuál de los siguientes agentes antivirales es utilizado en el tratamiento de la parvovirus? Tenemos aciclovir, amantadina, AZT o oseltamivir. Hay uno que por mucho tiempo se ha utilizado, principalmente por los criticalistas, los intensivistas, y ha sido oseltamivir. La pregunta importante es, ¿oseltamivir funciona? Y la respuesta es probablemente no. Hay un estudio donde se utilizó el oseltamivir en pacientes en una unidad de terapia intensiva. Este es el estudio que se utiliza para justificar el uso de oseltamivir. En ese estudio está muy claro que dice una ventaja del uso de oseltamivir no fue posible establecer. O sea, el estudio lo dice. Pero los perros tenían que ganar un poco más de peso. La verdad, no ocurrió nada en el estudio. Y cuando se piensa, bueno, exactamente lo que es el oseltamivir. El oseltamivir es un inhibidor de la neuramidases, que es una proteína de la envoltura viral de la influenza.
El parvovirus no tiene envoltura. Por consiguiente, no tiene neuraminasis y no la utiliza para replicaciones. Entonces no hace sentido. Realmente no hace sentido utilizar el Tamiflu o el Tamivir en el tratamiento de la parvovirosis. Prevención. ¿Cómo prevenir la parvo? Primera pregunta, con relación, sabemos que la transmisión con relación al ambiente mucho más importante que la presencia de animales sintomáticos, obviamente que en una camada, sí, pero el ambiente es muy importante. Entonces, ¿cuál es el desinfectante mejor para desinfección? Derivado del amonio, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno. El tradicional, hipoclorito de sodio. Pero las nuevas versiones de peróxido de hidrógeno emulsificado con enzimático, que no son más corrosivos, no son más tóxicos, son tan buenas cuanto el peróxido de hidrógeno, pero no hay muchas personas utilizando. Nosotros utilizamos en todo el hospital, en pequeños y grandes animales. Es increíble porque no tiene olor, no es más tóxico y es muy, muy eficaz con una gama muy grande de organismos. Pero el hipoclorito de sodio lo más utilizado. Es importante que se acuerde que todo en la cuestión de un infectante para matar necesita de tiempo. ¿Cuál es el tiempo de contacto necesario al hipoclorito de sodio para matar el virus de la parvo? 15 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eso es importante porque solo poner el hipoclorito y poner agua no va a resolver tu problema. Hay que se quedar en contacto por lo menos 10 minutos. El punto más importante de la prevención son las vacunas. Y la pregunta inicial es, ¿la vacuna funciona? Bueno, la respuesta obviamente es sí. Pero ¿cómo sabemos? Esos son datos del doctor Ron Schultz, que era un inmunologista en la Universidad de Wisconsin. Nosotros trabajamos juntos porque yo trabajé en la Universidad de Wisconsin por 7 años, entonces tengo acceso a muchos de los datos que ellos tienen. Esa es la incidencia anual de parvo en los Estados Unidos. No teníamos nada hasta 76, 77, inicia prácticamente en 78. En el principio se utilizó una vacuna de panleucopenia. En este momento se introdujo la primera vacuna de parvovirus canino y una disminución muy grande de la incidencia del virus. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad vacunal? Bueno, en condiciones ideales, que son las condiciones que tenía el otro resultados en su laboratorio, esta inmunidad vacunal puede durar más de 7 años. Mucho de informaciones que voy a fornecer en las próximas diapositivas tiene que ver en gran parte con lo que hizo el Dr. Schultz. Entonces es un trabajo, pero también nuevamente el contacto que teníamos por mucho tiempo y que yo tuve acceso a muchos de los datos que no están publicados. Entonces, con relación a las vacunas a largo plazo, eso es un gráfico con el título de virus neutralización, que en parvovirus, en el moquillo, en el adenovirus, correlaciona muy bien con la protección. Entonces acá los perros vacunados como cachorros, esto es la parvovirosis. Con la vacuna de cachorros, serie de cachorros van arriba del mínimo necesario para protección y se mantienen por 5 años. Lo mismo con el moquillo. Entonces, la vacuna es muy eficaz y causa una inmunidad duradera. Las vacunas protegen contra todos los tipos de parvovirus 2. Y la respuesta es sí. A pesar de por un tiempo se ha dicho que no tenía acción contra el CPV-2C, en verdad todas las vacunas que son aprobadas tienen acción contra el CPV-2C y que se puede ver en este trabajo y hay otros trabajos también que tienen protección completa contra la variante CPV-12. Ocurren animales en que no hay una respuesta inmune. O sea, tenemos perros no respondientes. Y sí, tenemos perros que no van a responder a la vacuna por cuestiones genéticas, cuestiones de problemas inmunológicos. En estos animales, ellos no responden a una vacuna, ellos no responden a 10 vacunas.
Vacunarlo más frecuentemente no lleva a nada. Entonces, los no respondientes se considera que sea en torno de 0,1% y perros con poca respuesta, un 5%. Las razas más prevalentes de eso, el Rottweiler y el ovejero alemán. Una cosa que tenemos con la vacunación es que vacunamos mucho a los cachorros. ¿Por qué los vacunamos tanto? En parte ya hablamos un poco sobre eso, la cuestión de los anticuerpos maternos, pero lo que tenemos que ver es qué porcentaje de respuesta tenemos en cada momento con relación a estos animales. Entonces, este gráfico acá lo que tenemos, la edad en semanas, la porcentaje de respuesta a la respuesta máxima en la mínima. Entonces, con 5, 6, 7 semanas tenemos una respuesta de menos del 50%. Con 8 a 10 semanas, esa respuesta ya está cerca del 75%. Con 13 semanas, ya estamos en el 90%. Y con 6 semanas llegamos al 98%. En la máxima 99%, pero la mínima con 96%. Entonces llegamos a más del 90% de respuesta inmunitaria cuando llegamos a las 14, 16 semanas. Y si utilizamos esos datos hoy en locales en que todos los perros son muy vacunados, que tienen las hembras preñas tienen un título muy alto de anticuerpos, es probable que lleguemos a las 8 semanas para necesitar este nivel de protección. Otra cosa importante, o cuánto necesitamos de protección, de porcentaje de protección, para obtener la famosa inmunidad de rebaño. En los casos de parvovirosis, nosotros necesitamos de 90% de animales vacunados. Y es muy difícil de obtener esto. Lo que pasa con eso es un virus sin envoltura, con alta supervivencia en el ambiente y con resistencia a los desinfectantes. Lo que pasa entonces es que un animal, porque el virus se queda en el ambiente por tanto tiempo, infecta a muchos otros. Entonces tiene una razón de reproducibilidad muy alta. No depende de portadores, pero teniendo animales infectados, aumenta el riesgo de los contactantes también vengan a tener problemas y desarrollar la enfermedad. Bueno, la próxima enfermedad es el moquillo, también conocido como el distemper. Eso es lo que encuentras cuando preguntas al doctor Google lo que pasa. Y esto es una banda de rock que se llama distemper y tienen un perro cuando tocan. Entonces, mucho tiempo para internet. El agente del moquillo. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en el ambiente a 25 grados? Y esa es la gran diferencia en moquillo y parvo. Solamente 2 horas. No es un virus muy resistente. Puede sobrevivir más si temperaturas más próximas a 0 y si no hay sol. Entonces, normalmente es un virus que tiene una coberta y por esto es muy sensible a la desecación, muy sensible a los desinfectantes y no sobrevive mucho tiempo en el ambiente. ¿Cuál es el mejor método de diagnosticar el moquillo? Serología, corpusculos citoplasmáticos, la PCR. Bueno, es una pregunta que hoy no hace prácticamente más sentido. Casi siempre la respuesta es PCR, pero no necesariamente, como veremos cuando hablamos de leptospirosis. La PCR es posible diferenciar entre el virus de la calle y el virus de la vacuna. Sí, la PCR en tiempo real permite esa diferenciación porque hay una más alta carga viral en animales que tienen enfermedad cuando se compara con los animales que fueron solamente vacunados. Una cosa importante, un caso clínico. Quiero que piensen con relación cuál es su diagnóstico en este caso clínico. Lo que tenemos ahora es un cachorro, 4 semanas, corrimiento nasal purulento, tos, corrimiento ocular. Toda la cámara está afectada. 5 de los 7 hermanos murieron. ¿Cuál es tu diagnóstico? Nuestra tendencia casi siempre, moquillo. Hay un problema, muy jóvenes. Animales tan jóvenes van a hacer directamente la fase de una encefalomielitis aguda. Entonces, es otra cosa. Y lo que es bordetella bronquicéptica. La bordetella en cachorros muy jóvenes, menos de que 5 o 6 semanas de edad, lleva a una
rinitis muy contagiosa que puede llevar a neumonía y puede afectar la camada toda. Es muy, muy común, muy frecuente, ocurre muchísimo en estas situaciones, especialmente cuando no tenemos condiciones higiénico-sanitarias muy buenas en la crianza. Es muy importante hacer la distinción. ¿Por qué? Porque en los casos de bordetela se puede tratar. La bordetela es muy sensible a los antibióticos, entonces se puede utilizar la doxiciclina. Lo sé, son perros, cachorros muy jóvenes, hay el riesgo del problema del esmalte dental. Sí, la alternativa es la muerte. Y si lo utilizan la doxiciclina por menos de 10 semanas, menos de 10 días, no van a tener problemas con relación al esmalte. Entonces, se lo tratan con doxiciclina y ellos mejoran. Esto es muy importante saberlo, porque del contrario, se los diagnostican con moquillo, los mueren, no hay nada que se pueda hacer. Entonces es muy importante en perros más jóvenes. ¿Qué medicación funciona en el tratamiento del moquillo? Ribavirina, vitamina A, vitamina E. ¿Qué se sabe? Nada. Pero vamos a hablar uno por vez. Ribavirina es un nucleosídeo análogo de la purina. Entonces, tiene un efecto in vitro, por cierto. Pero no se sabe si tiene un efecto in vivo. El problema de algo funcionar in vitro es que las condiciones son muy distintas. Si colocan cerveza en la placa de Petri, va a matar el virus. Entonces, no es el mismo. Es el primer paso para una investigación. Para lo que tenemos hoy con ribavirina es solamente situaciones de in vitro, y hay que acordar que la ribavirina no penetra en la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos algunos estudios con ribavirina y boceprevir, ribavirina sola, ribavirina e interferón alfa. Nuevamente, in vitro es muy sencillo hacer que algo tenga efecto, porque se puede obtener concentraciones muy altas y situaciones que no son naturales. Y hay también un relato de 2 casos en Brasil, pero con muchos problemas. Entonces, en verdad, con relación a ribavirina hoy, se sabe que tiene acción in vitro, pero no se sabe si tiene acción in vivo. Hasta que se demuestre esta acción, no creo que sea recomendado su utilización en el tratamiento del moquillo. La vitamina A mejora el sarampión en las personas en dosis altas en los primeros 5 días. Hay que empezar casi que inmediatamente. Lo mismo en hurones. Hurones son muy sensibles al moquillo. Entonces, 100.000 unidades en los primeros 2 días. En perros no lo sabemos, pero probablemente se va a funcionar entre la fase neurológica y en la fase muy inicial. Aquí en el tiempo no vamos a tener el diagnóstico de moquillo y probablemente no vamos a utilizarlo. La vitamina E disminuye la morbilidad y mortalidad en niños con sarampión, pero no tenemos datos bien estudiados con relación al moquillo. El suero hiperinmune, algo que es disponible, que se vende con la función de básicamente algo preventivo, pero que en algún momento alguien ha pensado, bueno, ¿qué tal hacemos como un curativo? Entonces vamos por partes. El primero, ¿el suero hiperinmune funciona en la prevención? Sí, funciona en la prevención. Es utilizado básicamente en animales que están en la calajases, que tienen anticuerpos maternos y que nosotros podemos vacunarlo, o animales que no bebieron el colostrum. Entonces, animales con anticuerpos maternos o que no bebieron el colostrum, animales de alto riesgo, porque no vamos a poner vacunarlos en este momento. Hay situaciones en que en ese caso podemos usar las vacunas recombinantes, porque las vacunas recombinantes van a funcionar más temprano. Entonces, hay esta posibilidad también. Pero el suero hiperinmune como prevención sí se puede utilizar. El suero hiperinmune funciona en el tratamiento, porque ellos también son comercializados con este intuito. Y en verdad es que no funcionan en el tratamiento, no propician protección después de que está iniciada la enfermedad. No solo esto,
aumentan la mortalidad. Y esto es algo que se sabe hace mucho, mucho tiempo. Los estudios vinieron de la Ohio State, Universidad del Estado de Ohio, del grupo del Dr. Krakowka, en la década de 70, inicio de la década de 80, en que se demostró que en animales que reciben, animales inoculados con moquillo, que reciben anticuerpos, tienen más lesiones, que se ve acá, lesiones extensas en el cerebro, similares a las que ocurren en la infección natural, y una mayor mortalidad. Entonces, no hace sentido que se utilice el suero hiperinmune en animales que ya tienen la enfermedad. Bueno, si no hay terapia, la solución es la prevención. Entonces, ¿funciona la vacuna? Claro que funciona la vacuna, lo sabemos. Pero, en verdad, ¿cómo lo sabemos? Acá tenemos nuevamente, cortesía del doctor Ron Schultz, el moquillo. Entonces, el amarillo acá es la incidencia del moquillo. Acá, cuando inició la vacunación, cuando ya empezó la vacunación, y qué pasó con el tiempo. Pero por un tiempo también se utilizó la vacuna del sarampión, porque son virus muy similares, pero en verdad la vacuna hoy es una vacuna muy, muy eficaz. ¿Cuánto tiempo tarda la inmunidad vacunal para el moquillo? Prácticamente 7 años. Es posible que con este porte, la cepa de este porte, la vacuna atenuada, solamente 5 años. Y con las vacunas recombinantes, lo se sabe por 3 años, pero no se ha estudiado más de que 3 años. Y para todas las vacunas que están siendo desarrolladas, que serán liberadas, lo máximo que lo van a estudiar es 3 años. No hay necesidad de estudiar por más de 3 años. Volviendo a la curva de inmunidad de títulos de neutralización viral, que tenemos acá en naranja, el virus del moquillo. Entonces, después de la serie de vacunas de cachorros, se elevan y se mantienen elevados por un tiempo bastante largo. Misma pregunta que hicimos con relación al virus de la parvo. ¿Cuánto es preciso de inmunidad en la población para que obtengamos la inmunidad del rebaño? El número de reproducibilidad, R0, del moquillo es muy similar al del coronavirus inicial, de la COVID. Entonces, es más el mismo 70% por coincidencia. Es un virus con envoltura, con cubierta, en baja supervivencia en el ambiente, muy sensible a los infectantes y depende de portadores. Y en general, un animal contagia 3 a 4 otros animales. Y cuando ¿por qué vacunamos tanto los cachorros? El mismo tabilla que colocamos con relación a la parvovirosis. Lo que vamos a observar con relación al moquillo es que los números son mayores. El porcentaje de respuesta a la vacuna en cualquier punto de la fase inicial de la vida de los cachorros, vamos a tener números mayores con moquillos. Más animales desarrollan la respuesta inmunitaria. Entonces, la respuesta promedio es cerca de 65%, un poco menos de 65% las primeras 7 semanas. Las 10 semanas 85%, a las 12 semanas ya tenemos un promedio de 85%, más de que 98%, la mínima 95% con animales con 14 a 16 semanas. Entonces, más los anticuerpos del moquillo maternos no duran tanto y tenemos entonces un efecto mayor en los animales, una respuesta inmunitaria mayor. Mismo que pregunta con relación a lo parvo. ¿Hay perros genéticamente incapaces de desenvolver inmunidad a la vacuna de moquillo? Y la respuesta es sí. Sabemos que esto existe. Tenemos un grupo conocido en los respondientes, 1 en cada 1000 a 10.000 perros. Esos animales no desarrollan inmunidad contra moquillo porque el sistema inmune no reconoce los antígenos HA y F. Entonces, eso es un problema genético. También vamos a tener la situación en que tenemos animales que no responden porque tienen anticuerpos maternos. Entonces es una situación distinta, la presencia de anticuerpos maternos que interfieren menos con la vacuna recomendada. En esos casos es posible utilizar en algunas de estas situaciones los anticuerpos, las vacunas
recombinantes. La vacuna intravenosa previene el aparecimiento de signos. Hago esta pregunta porque esta es una cosa que a cada 5 o 10 años retorna. Y ahora con el Internet retorna más. En que alguien ve los estudios antiguos que se realizaron en la década de 70, también con el doctor Krakoka, y que determinaron que sí, tiene una cierta acción. Entonces la vacuna intravenosa previene el aparecimiento de signos. Sí. En situaciones muy específicas. La pregunta que hay que hacer es, ¿hace sentido utilizar una vacuna intravenosa para prevenir el aparecimiento de signos? La vacuna no ha sido desarrollada para el uso intravenoso. Hay riesgos. Entonces, ¿hace sentido? Y la respuesta es no. No solamente por los riesgos, por otros motivos. ¿Qué pasa o qué hay en los estudios con la vacuna intravenosa? Perros expuestos al virus, vacunados intravenosamente con virus vivo modificado, son protegidos si a la vacuna se administra hasta 2 días antes de la exposición al virus. En algunas situaciones especiales hasta 4 días post infección. O sea, animales no tienen signos clínicos. Entonces, esos son cachorros expuestos al virus sin signos. Lo que se sabe con relación a las vacunas subcutáneas, tanto las recombinantes cuanto las atenuadas, que ellas necesitan 5 días para el desarrollo de anticuerpos. Anticuerpos. Anticuerpos es una cosa, protección es otra. Con perros expuestos al virus, vacunas infectantes administradas horas antes de introducir el perro en un ambiente contaminado previenen la enfermedad. Y ese estudio lo hizo el doctor Schultz, en un local con perros con parvo activamente excretando virus, vacuna un cachorro sensible y coloca con nosotros. Las vacunas previenen la enfermedad. Entonces, perros expuestos al virus, hay una protección. El tiempo para protección es similar con vacuna atenuada recombinante y es similar, si no, que es mejor con la vacuna intravenosa. Entonces no hace sentido utilizar una vacuna intravenosa cuando ella tiene el mismo efecto cuando utilizada por la vía en que ha sido aprobada. Y hay también un otro estudio que hizo el doctor Schultz, perros inoculados con virus. Entonces, animales sensibles los vacunan y se los inocula con el virus inmediatamente después de vacunados. O sea, prácticamente al mismo tiempo. Perros vacunados se quedan enfermos pero se recuperan. Los perros no vacunados murieron todos. Entonces, no hace sentido utilizar la vacuna por vía intravenosa. Y los estudios que hicieron en la década de 70 son interesantísimos, pero tenemos más vacunas hoy, mejores. Esos efectos, tanto de la vacuna recombinante como de la vacuna atenuada, cuando ministradas inmediatamente post exposición, van a proteger a los animales. Entonces, eso que tenemos que hacerlo. Y con relación a los efectos adversos locales, la prevalencia son similares entre vacunas atenuadas y recombinantes. Y las recombinantes, con base en los estudios, lo que tienen los bancos de datos europeos y ahora los americanos, probablemente un poco menores a efectos locales, pero en general son muy similares. El nuevo efecto adverso que todos tenemos miedo es la reversión de la virulencia de la vacuna atenuada. Y eso era un problema más serio hace 20, 30 años de lo que es hoy, pero siempre es posible. Y es difícil la reversión de la virulencia es difícil de determinar porque los signos clínicos son muy similares a la infección. Entonces no se sabe si ha sido la vacuna o si ha sido una infección. La encefalomielitis vacunal es una infección con virus de la vacuna. Originalmente un caso para cada 10.000 dosis. Ahora es, por cierto, mucho más bajo que esto. Solo ocurre con vacuna atenuada, no con la recombinante. Y 7 a 15 días post vacunación. Puede ser aguda o crónica progresiva. Sabemos que algunas situaciones aumentan la probabilidad. Entonces, factores de riesgo, utilización de cepas de Snyder-Hill o Rockborn,
presencia de inmunosupresión, utilización en cachorros con menos de 3 meses de edad y vacunación concomitante con adenovirus 1 que no se hace más. Perros pueden recuperarse cuando se desarrollan encefaloditis vacunal y no ocurre con vacunas recombinantes y también no ocurría cuando teníamos las vacunas inactivadas. La última enfermedad que vamos a ver es la leptospirosis. Es muy importante porque esta es una enfermedad zoonótica. La primera pregunta, quizá la pregunta más importante con relación a la leptospirosis, es si la leptospirosis puede ser transmitida en la latita de cerveza. Hay que saber esto. Entonces, ¿sabemos? ¿No sabemos? Sabemos que la leptospira vive en ambiente alcalino. A ella les gusta el ambiente alcalino. El pH de la cerveza, de una cerveza buena, es ácido, en torno de 4. Entonces, muy probablemente, para las personas que gustan cerveza, que viven cervezas buenas, no es un problema. En verdad, ha salido una publicación en el British Medical Journal que básicamente dice eso no es verdad, eso no pasa, porque las leptospiras son muy delicadas y mueren muy rápidamente en la desecación. Entonces, eso básicamente es una leyenda urbana, no hay por qué preocuparse. ¿Cuál título de microaglutinación en tubo es diagnóstico de la leptospirosis? Más de 800, más de 1600, más de 3200, más de 6400, y que se lo considera en la ciencia de signos clínicos más de 3200. ¿Por qué? Porque la vacuna prácticamente nunca llega a estos niveles. Entonces, títulos vacunales van de 0 a 3200 por 1 a 6 meses. Y es muy importante recordar que la leptospirosis es distinta de lo que pasa con moquillo, con parvo, con adenovirus 2, con la rabia, en que los anticuerpos predicen la protección y la ausencia de anticuerpos significa susceptibilidad. Con la leptospirosis, ausencia de anticuerpos no me dice que el perro no está protegido. Presencia de anticuerpos es buena, pero la ausencia de anticuerpos no me dice que no está protegido. El MAT tiene problemas. Hay una variación muy grande en diferentes laboratorios. Y hay variación en el mismo laboratorio y hay variación en el mismo perro cuando pasa el tiempo. Tenemos la tendencia de, lo que tiene el título más alto es el serovario infectante. Eso no necesariamente es correcto. En medicina humana, menos del 50% de las veces esto ocurre. Hay mucha reacción cruzada entre los serovarios, entonces no es posible decir esto. Entonces, reacción cruzada dentro del serogrupo, y eso es particularmente importante en las fases iniciales de la enfermedad. Entonces, hay un trabajo del grupo de Colorado en que la variación del resultado de MAT en perros con leptospirosis clínica y en perros vacunados contra leptospirosis. Y lo que concluyeron es que los resultados son tan discordantes entre laboratorios distintos en perros recientemente vacunados y en perros con leptospirosis clínicas. Y los resultados cambian con el tiempo en un perro individual. Y por tanto, es improbable que esos resultados puedan ser utilizados para predecir cuál es el serogrupo que infecta. Y si lo miro en este estudio, esto es un perro de este estudio que ha sido seguido a través del tiempo. Los cambios en el MAT, los títulos del MAT, para distintos serovarios, que empezó de una manera, después en el día 15 distinta y en el día 36 completamente distinta. Entonces, no es posible prever, pero del punto de vista de signos de diagnóstico es un test importante y es un test bastante sensible. Entonces, cuando se pregunta cuál es el mejor test para screening en Latinoamérica, muy probablemente es el MAT, porque es disponible, se obtiene en varios locales que lo hacen. Una otra cosa importante acá es que ahora tenemos el ELISA y el LFA, Lateral Flow Analysis.
ELISA es el snap test y el LFI es witness. Entonces, esos también son testes que ahora se puede comprar y tener en la clínica, testes muy rápidos. Una comparación entre estos testes ha sido publicado en el Journal of Veterinary Internal Medicine y interesantemente, cuando se compara el MAT, el witness y el snap test, en este estudio, el witness, el lateral flow analysis, ha sido el que detectó anticuerpos el más temprano. Entonces, el más sensible de los tres. Y lo que torna positivo más temprano. Entonces, ¿cuál es el mejor test para hacer el diagnóstico? Si yo quiero obtener el organismo, la PCR es el mejor test. Desde el punto de vista serológico, probablemente el lateral flow analysis de LFA, witness. Demostración del organismo por PCR. En los primeros 10 días es más sensible en la sangre. Después de los 10 días post-infección es más sensible en la orina. Como clínico yo no sé si el perro está infectado a 10 o 12 días. Entonces hago la PCR en los dos. Los antibióticos matan las leptospiras, que son muy sensibles a los antibióticos, y hay riesgo de falsos negativos. Entonces, ¿cómo el uso de antibióticos interfiere con los testes? Con el MAT disminuye el pico de anticuerpos. Y con la PCR puede tornar el examen un falso negativo. ¿Vacuna interfiere con la PCR? Y la respuesta es no. Por cierto, la PCR en tiempo real no es impactada por la vacunación. ¿Antibióticos interfieren con la PCR? Sí, porque pueden matar la bacteria y pueden crear un resultado falso negativo. Entonces ahora es el momento de colocar juntos el animal con los signos clínicos. Sospechamos de leptospirosis. ¿Qué test es el test más importante o más que va a me dar más informaciones? Y tengo que llevar en consideración si el animal es vacunado, cuánto tiempo ha sido vacunado. Si es más de 6 meses, entonces es como si no hubiera sido vacunado porque no va a tener más anticuerpos. Y si está recibiendo antibiótico. La vacunación va a interferir con los testes serológicos, el antibiótico va a interferir con la PCR. Primero caso, un perro que no es vacunado y no ha recibido antibióticos. Entonces, en esos casos, anticuerpos me dicen infección, presencia de anticuerpos es infección, presencia de antígenos es infección. Entonces, el lateral flow analysis, el witness, va a ser muy sensible y es probablemente los testes que yo haría. Si no hay, se puede hacer la PCR o ELISA, la PCR para el organismo, la ELISA para los anticuerpos. En caso de negativo, hay que considerar que sea muy temprano para tener anticuerpos, entonces hacer un examen de convalescencia. En esos casos, tradicionalmente, se lo hace el MAT. Si tenemos ahora un perro que no ha sido vacunado, pero recibió antibióticos, anticuerpos significan infección. Pero el antígeno puede tener un falso negativo en la PCR. Entonces, el test de selección en ese caso es el lateral flow analysis, si no hay una ELISA. Si negativo, considerar el mate de convalescencia. Porque era negativo, porque es muy temprano en el curso de la infección, no tenemos anticuerpos. ¿Puede hacer la PCR? Claro que puede hacer la PCR. Si es positiva, tengo el diagnóstico. Pero si es negativa, hay la posibilidad de ser un falso negativo. Animal vacunado, sin antibióticos, pero vacunado a menos de 6 meses. Entonces, hay la posibilidad de la interferencia de la vacuna con los anticuerpos. Tener anticuerpos puede tener un falso positivo, el antígeno, infección. Entonces, en estos casos, el mejor es el antígeno, el mejor es la PCR. Si tengo un positivo el diagnóstico, si negativo, yo tendré que demostrar un aumento en los anticuerpos. Entonces, en estos casos, voy a tener que hacer un MAT de convalescencia para demostrar que los anticuerpos aumentaron en la concentración. Si yo tengo una situación en que el animal ha sido vacunado y ha recibido antibióticos y la vacuna a menos de 6 meses, bueno, ahora tengo problemas de falsos positivos con los anticuerpos, falsos negativos con los antígenos
Quizá en este caso el mejor es el MAT agudo y de convalescencia. Si el animal es vacunado a más de 6 meses, es como si no hubiera sido vacunado, porque en este punto la vacuna no tiene más presencia de anticuerpos. Entonces, anticuerpos son diagnósticos, antígeno es un falso negativo, porque es la cuestión del antibiótico. Entonces, el examen, el lateral flow análisis, si no hay el MAT agudo y convalescencia, demostrando el aumento de la tasa de anticuerpos. Diagnosticado, vamos a prevenirla. ¿La vacuna funciona? Sí, la vacuna funciona. Una cosa importante es que esta no es una enfermedad que vamos a tener los mismos resultados con la vacuna que tenemos con moquillo, con parvo, con rabia o adenovirus. ¿Por qué? Porque las vacunas más inmunogénicas son vacunas con agentes infectantes, vacunas virales en enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de leptospirosis, lo que tenemos es una bacterina muerta, una bacteria y una enfermedad sistémica de mucosas. Entonces, no vamos a tener la misma tasa de protección. Eso no quiere decir que no vamos a tener protección, es que no vamos a tener protección por un tiempo apropiado. Entonces, ¿cuál es la duración de la inmunidad vacunal para la leptospirosis? Y es de por lo menos 12 meses. Y esto con prácticamente todas las vacunas hoy disponibles en el mercado. Ese es solamente uno de los estudios, la de 2003. Ya se sabe hace mucho, mucho tiempo que la duración de la inmunidad es de 1 año por lo menos. Cuando miramos a la producción de anticuerpos por la vacuna, después de la vacunación, nuevamente un datos de la cortesía del Dr. Schultz, esto en semanas ahora, no en años. Aquí en verde la inmunidad protectora, le ministra la vacuna y vamos a tener respuestas de animales con respuestas muy buenas, una respuesta promedio, una respuesta poca, puede llegar próximo de 600, 1200, y por los 6 meses por vacunación prácticamente no hay más anticuerpos, pero hay protección no relacionada a anticuerpos. Y una cosa importante es que la respuesta de la vacuna no es 90% como lo vimos con parvo y con moquillo. La respuesta de la ictro, 80-90%, pero en todas las otras es máxima entre 40 y 70%. No son perfectas, ayudan, pero no son perfectas. Hay algunas creencias que empezaron hace mucho tiempo y hoy las personas las repiten, pero es importante una explanación. Creencias que las vacunas reducen la gravedad de la enfermedad, pero no previenen infección. Entonces los animales pueden ser infectados. Y las vacunas no eliminan la leptospirulia. En este último punto, esto viene porque yo fui a procurar dónde viene esta información, porque no se encuentra esta información en veterinaria. En veterinaria reproducimos lo que se dice en medicina humana. Lo que se dice en medicina humana viene en un trabajo de Fegging en el Annals of Internal Medicine, una descripción de un brote de leptospirosis en personas, muy bonita. En el medio de la discusión, el doctor Fegging hace una afirmación, que las vacunas no previenen leptospirulia en perros. No hay una referencia, no hay datos. Todo lo que se dice con relación a no eliminar la leptospirulia viene de una afirmación de un médico humano en un trabajo de un brote humano. Y nosotros repetimos. Entonces, lo que realmente pasa, con relación a reducir la gravedad de la enfermedad, o no prevenir, porque no previene infección, no, las vacunas hoy previenen infección. Y las vacunas hoy previenen la leptospirulia. La mayoría de las vacunas tienen un poco de problema con la canícula porque el reservatorio de la canícula es el perro. Y algunas vacunas que tienen algunas situaciones no problemas con la canícula, pero con otro se lo va. Pero lo que tenemos siempre es esa situación en que las vacunas hoy previenen infección y previenen la leptospirulia y la inmunidad tarda por lo menos 1 año.
Como ese es un problema de salud pública, necesitamos saber cuál es el riesgo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de perros saludables leptospirúlicos en la PCR? Y sabemos hoy que de 4 estudios distintos en situaciones distintas hospitalarias, que en torno de 8% de los animales que habían venido al hospital para vacunación, para problemas renales, para problemas ortopédicos, estaban eliminando el virus, o por lo menos eliminar DNA en la que se observaba en la PCR. Es una información importante porque es más alto de lo que imaginábamos. En el primer estudio, si no saben lo que están haciendo, es una contaminación, la verdad no es. La verdad es verdad. Pero no se sabe si es una bacteria infectante o solamente el fragmento de DNA. Y el problema no es mayor hoy que era hace 4, 5, 10, 15 años. Solo sabemos un poco más ahora. Entonces, hay un riesgo. Y es posible prever si el perro es leptospirólico basado en la serología. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tiene solamente 22% de sensibilidad. Entonces, 4 de cada 5 perros leptospirúlicos en esos estudios no tenían anticuerpos. Que desde el punto de vista de la bacteria es perfecto. El mejor que la leptospira puede hacer es encontrar los riñones, establecer en los riñones y no hacer nadie que alerte el sistema inmune, porque no va a ser eliminada. Entonces, la adaptación perfecta. Entonces, hace sentido desde el punto de vista de la bacteria. Y hay 79% de especificidad. Entonces, los animales que tienen anticuerpos persistentes, 4 de cada 5 tienen leptospira. Entonces, ahora haré una pregunta personal. ¿Has tenido leptospirosis? No casos de perros con leptospirosis. ¿Has tenido usted leptospirosis? Por favor, piense. El periodo de incubación de la enfermedad en personas es de esas 12 días. La forma más común es lo que se llama la forma nictérica. Corre en más del 90% de los casos. Y esto cursa con fiebre, signos similares a la gripe, dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, vómito, diarrea. Voy a repetir la pregunta. ¿Has tenido leptospirosis? Eso es importante, porque muchas personas nunca he tenido un caso de leptospirosis y nunca he tenido una transmisión de leptospirosis de un perro en la clínica a una persona. ¿Cómo lo sabes? Y esto es importante también porque hablé hasta ahora del 90%, pero tenemos los 10%. Los 10% desarrollan lo que se llama la enfermedad de Will. La enfermedad de Will cursa con hepatitis con ictericia, insuficiencia renal, meses de recuperación la mayor parte del tiempo hospitalaria y una mortalidad de 20%. Por cierto, esta no es la enfermedad que yo quería tener. Y esa no es la enfermedad que nadie quiere tener. Entonces, es muy importante cuando se piensa en leptospirosis hacer el diagnóstico y también hacer la prevención y las medidas de prevención de transmisión de esos animales cuando están en nuestra clínica. Y esto era lo que yo tenía para presentarles. Ha sido un placer y un honor estar acá, el invitado de Boehringer Ingelheim, poder compartir un poco de conocimientos. Lamentablemente, la condición que el mundo está hoy, no podemos tener una relación más próxima, más cercana, dependemos de la pantalla, pero quizá en un par de años nos veremos, podemos nuevamente nos encontrar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.